Hola, buenas noches. ¿Se escucha hoy? Tenemos más suerte con la megafonía. Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera jornada del ciclo Versos y Estrellas, que quien ha estado ya en alguna de las que hemos hecho durante este mes de junio, pues sabe que en esta ocasión, en este año, han sido, yo creo que noches muy interesantes por el hecho de la diversidad, de la mezcla. Han pasado por aquí poetas muy jóvenes, incluso inéditos. Al mismo tiempo también se han hecho, por ejemplo, homenajes, o se ha hecho un homenaje a un poeta desgraciadamente ya fallecido. Y aunque el ciclo normalmente pasan autores malagueños por él, hoy tenemos otra muestra de esa diversidad con la presencia de Ángeles Mora. Tenemos que decir que si todas las noches han sido interesantes, desde luego esta me parece una noche espléndida en cuanto al hecho poético. Por una parte, tenemos que dar sinceramente las gracias al presentador de Ángeles, Eduardo García, que aprovechando, sabíamos que estaba de paso por Málaga, él mismo leyendo sus poemas en un acto del Centro Andaluz de las Letras hace un par de horas. Y bueno, pues hemos un poco tirado de amistad y sabíamos también que lógicamente que Eduardo es un admirador de la poesía de Ángeles, así que pensamos que sería un presentador magnífico para esta velada. Eduardo, además, hace pocos meses ha recibido el Premio Nacional de Poesía por su último libro. Es también un poeta consolidado y que quien no lo ha escuchado antes, es una pena que se tenga que ir porque quizás podría incluso haber leído aquí también algún poema suyo. Y, como digo, entonces, muchísimas gracias, Eduardo, por haber hecho ese esfuerzo de el horario así al límite y venirte corriendo para acá para estar con Ángeles. Y de Ángeles, como digo, la va a presentar Eduardo. Yo no voy a poder decir mucho, no quiero decir mucho, simplemente que a lo largo de su trayectoria, el Centro Cultural de la Generación del 27, yo creo que ella lo sabe, ha estado siempre muy atento a su obra, nos ha convencido, nos ha gustado. Yo creo, no voy a caer en esa tontería de decir que Ángeles es uno de los máximos exponentes de la poesía femenina española, sino de los máximos exponentes de la poesía a secas de este país. Yo tuve la fortuna de presentarla en el centro, de presentar su libro Contradicciones Pájaros, hace ya algunos años, ¿no? Y cuanto que supimos que había publicado este último libro, Bajo la alfombra, pues quisimos invitarla y, bueno, como ya estaban cercanas las fechas del verano, por eso la incluimos en este ciclo a cielo abierto. Y simplemente decir que si quisimos invitarla es porque pensamos que su poesía es una poesía muy bien articulada en lo verbal y que ha conseguido dibujar un mundo propio. Esto se dice muchas veces cuando más que un dibujo acabado son esbozos, pero yo lo estoy diciendo sinceramente. Creo que tiene una voz personal, como demuestra en este último libro, paso a paso, libro tras libro, su poesía va superándose y redondeando un universo personal en el que, como se dice aquí, pues los grandes temas del ser humano, la revisión del pasado, el erotismo, la historia con mayúscula, la historia personal con minúscula, todos esos temas tienen una expresión a través de los poemas y con una mirada entre desengañada, irónica, pero a veces con puntos de esperanza,
se revisan todas las ruinas que vamos acumulando en la vida y que vamos guardando debajo de la alfombra. Pero todo esto se lo va a explicar mucho mejor Eduardo García. A ti, Ángeles, también muchísimas gracias por aceptar la invitación una vez más del centro, y a todos ustedes por estar esta noche compartiendo con ella su poesía. Muchas gracias. Sí, probando. Pues yo, sin embargo, has dicho que lo voy a decir mucho mejor que tú, y yo, sin embargo, estoy a punto de esconderme debajo de la mesa, porque claro, está todo el pescado vendido y ya, ¿qué voy a contar, no? José Antonio lo ha dicho muy bien. Yo vengo aquí en calidad, lo ha dicho y yo lo quiero subrayar, de admirador de la obra de Ángeles Mora, ¿no? Pero es un poeta, es un fanático lector, o no es poeta ni es nada, eso es una evidencia, ¿no? La poesía nace de esa pasión de la lectura y de la emulación de lo que se lee y que a uno le vuelve loco. Y yo a Ángel la sigo desde los últimos años, porque la conocí hace relativamente poco su obra, ¿no? Contradicciones pájaros me pareció una belleza de libro, y Bajo la alfombra acaba de seducirme. Bueno, yo, como no soy crítico, no voy a hacer valoraciones, ¿no? No me parece que... Además, no creo que se trate de eso en los libros, de ponerles nota, ¿no? En plan profesoral. Voy a daros un poco una sensación de lectura, que yo creo que es lo mejor en estos casos, ¿no? Además, ahora Luque me ha insistido mucho en que no me ponga pesado y que sea breve. Así que yo espero, tengo el reloj delante para no decepcionarla, ¿no? Veréis, voy a empezar por leer unos versos del primer libro, que lo dice muy clarito. Yo soy un lector bastante díscolo y leo en el orden que me da la gana, como es evidente, ¿no? Y no empecé por el primer poema, mira tú por dónde, ha sido de los últimos que he leído. Y al leerlo digo, ahí va, pero si la autora ya me lo había puesto en bandeja y me he equivocado, ¿no? Así que veis, a veces hacer travesuras sale mal. Tenían razón nuestros maestros. Os voy a leer solamente el final, porque yo creo que es un poema que merecerá que lo oigáis en voz de la autora, pero es que me da mucho juego para comentaros cómo leo yo estos poemas. Las últimas dos estrofas dicen lo siguiente. El poema no es un juego, no es un jeroglífico, pero hay que darle la vuelta a las palabras, saber que viven entre líneas, que se muerden la lengua para decirnos, en lo que callan, me hablan. Escribir es niebla. Para mí quiero todas las palabras. Cuando escribo, me escriben. En su tela me enredo. Pues fijaos, a mí ha sido curioso esa lectura mía, que he leído al final del primer poema, porque de pronto, claro, lo que yo estaba intuyendo durante todo el libro, me lo encontré al principio, ¿no? ¿Qué tipo de poesía os vais a encontrar aquí? Pues vais a encontrar a alguien que es muy consciente, o que no es que sea consciente, es que ha vivido en propia piel ese descubrimiento que se produce en la escritura misma. Es decir, veréis, hay muchas maneras de escribir, pero una de las posibles maneras de verlo, ¿no?, es aquellos que tienen una idea en la cabeza previa y se ponen a componer en torno a esa idea y construyen un poema más o menos perfecto, ¿no? No le vamos a poner adjetivos, es una manera, ¿no? Y da a veces poemas absolutamente perfectos. Ángeles no es de esos, Ángeles es de los otros que a mí me interesan mucho, particularmente, poetas que cuando se sientan a escribir no saben dónde va a conducir el proceso de escritura. No sé si me equivoco, Ángeles, tú y yo no lo hemos hablado, a lo mejor soy muy mal lector, luego tú dirás, ¿no? Y cuando se sienta a escribir no sabe dónde va a conducir el poema, y justo por eso sus poemas están, digamos, escritos sin GPS. No hay un navegador que conduzca al poema perfecto, a la construcción perfecta. Claro, eso para mí es una gran ventaja, porque creo que su objetivo no es escribir un poema formalmente perfecto, es que no se trata de eso. Y yo convengo con ella en esa percepción de la poesía, que un verdadero poema tiene que tener una cualidad imprescindible, que es difícilmente calificable, que es la vida. Un poema tiene que tener vida, ¿no? Tiene que haberse quedado un pedazo de un jirón de vida del autor atrapado en sus palabras. Y eso, pues a lo mejor el mejor camino no es un poema perfecto, un soneto, ¿no?, de irreprochable factura. Me gustan particularmente los poemas de este libro porque obedecen a esto, ¿no?
hay que darle la vuelta a las palabras, saber que viven entre líneas, que se muerden la lengua para decirnos. Me parece magnífica la exposición de la autora, porque es lo que hace durante todo el libro. Está buscando algo, está naciendo sobre la marcha. Uno nota que son poemas orgánicos, están vivos. ¿Por qué? Porque van naciendo esos versos que descubren lo que la misma autora desconocía antes de escribirlos. Esa es la cualidad que hace de este libro, de Bajo la alfombra, un libro vivo, lleno de poemas orgánicos, no tanto poemas construidos ni geométricos, sino poemas vitales, arbóreos, si queréis, ¿no? O, en fin, hay una jungla de emociones encontradas, además, aquí, transitando, a veces conflictivamente, además, ¿no? Claro, estamos paseando, estamos haciendo un paseo dentro de la emocionalidad, de la mente, llamadle como queráis, ¿no? De una persona viva. Insisto en esto, bueno, cuando escribo, me escriben. Es genial, cuando escribo parece que uno está, ¿no? En esa expresión, parece que uno domina el proceso, ¿no? Yo escribo, el yo toma la palabra y escribe, ¿no? Eso encajaría con el enfoque, digamos, del poeta constructor, que tiene una idea que quiere traducir a poesía, ¿no? Pero el final pone las cosas en su sitio. Cuando escribo, me escriben. El lenguaje va más allá de lo que en un principio el autor podía siquiera esperar, ¿no? Las expectativas previas existen, pero son trascendidas, superadas por la aventura psicológica de la escritura del poema, ¿no? Nace algo, algo está naciendo. Y uno tiene la sensación de que está asistiendo a lo largo de todo el libro a una serie como de dolores de parto, ¿no? de una conciencia. Y en ese sentido quiero decir algo también importante, y es que no hay trampa ni cartón. Es decir, que esto es algo que parece una evidencia y que todo poeta haría, y no es así. Pero tú sí lo tienes, Ángela. Y es lo siguiente. Cuando hablamos de nosotros mismos, los poetas, tenemos a nuestra espalda una tradición inmensa. Una tradición en la que se ha dicho casi de todo, ¿no? Sobre la mente humana, pero que está tremendamente fosilizada por el uso. Y corremos el riesgo de escribir poemas que dialoguen con esa tradición, que dialoguen con otros libros. A mí me parece que una de las grandes virtudes de Bajo la alfombra es que es un libro que dialoga con el corazón vivo de una mujer de carne y hueso. Y eso no es fácil. Yo sé que no es fácil, porque fijaos, a escribir de nosotros mismos es lo más difícil de todo. Trazar escenas sobre otros, todavía uno se proyecta, pero sobre uno mismo, decir la verdad, no digo que, creo que muchos creen decir la verdad sobre sí mismos y en realidad reproducen tópicos. Antes hablábamos en el acto del que procedo de la melancolía. A mí me cuesta mucho creerme un poema melancólico, me cuesta la misma vida, ¿no? Pues yo no siento esa emoción, no sé si vosotros sois melancólicos, de verdad. Yo creo que no es del siglo XXI esa emoción. Sentimos otras cosas hoy, ¿no? Un poeta tiene que ser, entre otras muchas cosas, un explorador de la emoción humana. Y la emoción humana es histórica, no se queda quietecita. Todo eso que nos contaban de que hay, en fin, ¿no? Que el amor es eterno. Mire usted, el amor de los romanos no es el amor nuestro, y el amor de un japonés del siglo XII ¿qué tendrá que ver con la de un joven posmoderno del siglo XXI en Brooklyn? Francamente, es que no es verdad que sintamos lo mismo. Lo grande de este libro es que uno se encuentra con una mujer de nuestro tiempo que no hace trampa con las palabras, y eso, después de un montón de libros a su espalda, merece aplauso, desde mi punto de vista, porque no es frecuente. Así como lo digo, esto no se suele encontrar. Hay una introspección, pero es genuina. Mira, no se te cuela un tópico, Ángeles, las cosas como son, es que no me encuentro lo típico, ni tampoco eso que se supone tiene que sentir una mujer, no. Entonces, hay verdad en estas palabras. Por eso a mí me emociona, me parece un libro que dialoga con la vida. También me hago cargo, como autor no puedo evitar sentir cierto pudor porque sé lo que te ha tenido que costar sangre, sudor y hierro, porque un tipo de libro así no se hace sin dejarse la piel. Es imposible escribir un libro así sin dejarse la piel, ¿no? Y yo como poeta no puedo por menos que darme cuenta. Bueno, como yo creo que ya he pasado de los propósitos originales, ¿no? Creo que ya va siendo hora de dejar hablar. Bueno, tengo que contar aquí de todo, pero no, la poesía debe hablar más que los lectores y menos los críticos.
Yo no he hablado como crítico, claro, sí como admirador. Un placer leerte, Ángeles, de verdad. Hola, buenas noches. Pues nada, estoy emocionada por mis dos presentadores y quiero dar las gracias a Aurora Luque, al Centro del 27, a José Antonio Mesa Toré, que he tenido mucha suerte, digo, en mis visitas a Málaga, porque José Antonio me presentó Contradicciones Pájaros, de una manera que me emocionó también. Y bueno, hay que decirte, ha sido maravilloso, eres una lectura muy inteligente y sobre todo que yo creo que ha acertado en la manera, sobre todo en que yo encaro la poesía y la literatura. Porque es verdad que para mí escribir un poema es una búsqueda, No, yo no tengo el poema antes, creo que la poesía no existe previamente, sino que se construye en el poema. Esto lo digo en este primer poema del que ha leído una parte Eduardo. Entonces yo muchas veces he contado que el poeta me parece que es como un explorador que se mete en un bosque y con el alma de la palabra va abriendo ese camino y al final pues llega una luz, no solo al final, sino que a lo largo del camino van surgiendo diferentes luces en cada uno de los versos. Pues, en fin, me parece que has acertado en todo lo que has dicho, sobre todo también eso, ya te digo, en mi manera de enfocar la poesía y en que me he dejado la piel al escribir este libro, porque ha sido un libro que he escrito a lo largo de bastante tiempo y enfrentándome, digamos, a pecho descubierto. Sí, es verdad. Bueno, pues a ver, ahora leeré algo. Muchas gracias, Eduardo. Y por tu esfuerzo, porque después de venir de un acto no apetece mucho centrarse en otra cosa. Y gracias también a todos los asistentes, espero que os interese algo de lo que voy a leer. Empezaré por el primer poema, que de cierta manera explica mi posición sobre el hecho poético. Se titula De poética y niebla. Aunque en las noches la busco, sé que no existe, que el hueco donde late dentro de mí no es mi refugio. Ese hueco donde estoy y no estoy, donde está y no está, sin paz, la poesía no existe. Es solo siempre la pregunta que me arrastra al poema. El poema es lo que tengo. A veces lo sabemos de sobra. Es dócil como un cachorro que nos sigue a donde vamos. Otras es el cabo de las tormentas, indómito, intratable, golpeando la niebla de mi pecho. Paciente en cierto modo, desciendo a la colmena de la ciudad dormida. Soy la abeja atrapada en la celda por el hilo de su boca obsesiva, haciendo me deshago. El poema es veneno que bebo en mis labios. Del fondo de qué abismo asoman las palabras pegajosas de vida o de muerte. En la sombra de vano la madeja que he llamado mi historia, sílabas desnudas como miradas que me corroen o me alimentan. El poema no es un juego, no es un jeroglífico, pero hay que darle la vuelta a las palabras. Saber que viven entre líneas, que se muerden la lengua para decirnos, en lo que callan me hablan. Escribir es niebla. Para mí quiero todas las palabras. Cuando escribo, me escriben. En su tela me enredo. Voy a leer un poema. El segundo poema es un poema irónico, un juego
en el que entra en juego la vida y la historia sagrada. Divinas palabras. Con la primera venganza, la palabra se convirtió en manzana, sabrosa tantas veces y tantas veces sierpe agusanada. La palabra se hizo árbol y solo una cosa aprendimos, que el bien era del poder, el mal de los que no tienen nada. Mas no me preguntéis sobre la caída y el paraíso. ¿Se puede llamar paraíso a un lugar donde no se puede morder una manzana? Otra venganza divina, Babel, cuando la palabra se convirtió en palabras y la manzana en manzanas. Y otro poema también sobre la escritura. Perdón. No hay mar que no contenga un cielo. Recuerdo aquel poema de Juan Ramón que decía mar, tamaño, palabra del tamaño del cielo. Pues quizás estuvo por debajo de mí cuando titulé este poema. No hay mar que no contenga un cielo. Siempre me esperas, palpitante en el blanco de la página, invisible, como si allí no hubiese nadie. Es inútil, yo sé que no estoy sola. Te busco en la oscura inquietud de estas aguas revueltas, en el falso fulgor que me ofrecen, en el provocativo perfil con que me miran transparentes las olas. Y es que siempre te ocultas en medio de palabras, yo no te invento, estás. Y por eso penetro impaciente en el lienzo desnudo del poema, sin saber hasta dónde esta noche me llevarán tus brazos. De una parte que se titula de poética erótica, voy a leer el primer poema, Sin nombre. Atravesé aquella ciudad buscando un sueño. En ella viví, extraña, y cada cuerpo que me crucé en la calle era una letra en mi libro de sombras. Viví aquella ciudad sintiendo su luz limpia, el frío azul de un sol ajeno, su cuchillo de aire, retazos de palabras con acento extranjero. Ya sé que estamos solos, que cada uno es un cuaderno aparte. Atravesé aquella ciudad queriendo hacerla mía, te buscaba. Tracé en mi corazón las rayas de sus calles, los nombres de sus plazas. Con la caligrafía de un niño dibujaba sus árboles, sus fuentes, en la página blanca, hasta cubrir el vértigo de los ángulos vacíos de mi diario. Durante un tiempo sí atravesé aquella ciudad sin encontrarte, cruzándome contigo. Muchas gracias, Eduardo. No, a ti. Bueno, voy a leer un poema ligerito, también de amor. Y en esta noche en que debería de haber estrellas, pero parece que no hay, o si hay, están muy ocultas. Saborear se titula. Tu nombre se me enciende en la boca igual que parpadean las estrellas. Mi paladar saborea sus luces y la mezcla de letras dice lo que no sé decir, ese bocado que siempre sabe nuevo. Saboreo tu nombre, cristal líquido que escribe mi deseo. Y un poema muy breve, que es una sugestión, y así se titula Sugestión.
Perderte y ganarte es la plata de la luna en el agua, mas nada existiría si te fueras. Siempre. Nunca quise otra luz que la que tú me escondes, aunque subí y bajé de día y de noche a los infiernos, al frío calor de las estrellas, al éxtasis y al miedo. Y en sueños se me acercó la muerte, no supe de otra luz. Una puerta puede ser un caballo sobre la polvareda del viaje. Una casa no es un número quieto. Yo vine de muy lejos. Era mentira el calor de mis ojos, el hielo de mis ojos, era mentira sin ti. Hasta que el tiempo quiso hacer con nosotros de las suyas, juntos nos hizo suyos. Por eso nos transforma siempre igual que una sonrisa, nos borra y nos escribe de nuevo en el azul de un día. La soledad, el vacío, el mundo que nos niega, el que se aleja sigiloso, también nos aproxima. Nunca estuvimos solos, tú y yo. No sé si eso es amor. Unirse es compartir la ausencia de un pájaro que vuela muy cerca. Compartir lo que no vemos, eso nos une. El arco que describe un girasol, eso nos une. Y dejo los poemas de amor. Y entro en una parte que se titula Interrogaciones. En la sombra. Es un poema sobre nuestra impotencia. Todo se mueve alrededor o dentro, cerca, lejos, al margen de tu vida, sin que tú digas nada, aunque cierres la boca o grites o protestes, el mundo puede prescindir de ti. Ajeno te tritura, igual que hace la digestión un pez. Y también un poema que habla de la tristeza de vivir en un mundo que está resultando demasiado duro. Mira también la noche. Lleva una cita de Brecht y corren tiempos oscuros. Un día más para poder mezclarnos de nuevo en la batalla de la vida, sin rendirnos siquiera a la evidencia de este desierto que a plena luz responde por nosotros. Sin esperar milagros, extendí mi cintura al fondo de tus pasos para un largo viaje, sabiendo que la tierra nada tiene previsto. Los caminos terminan y otros caminos nacen. Crucemos puertas, tengamos hambre, sed, ríos turbios se acercan, mares. Siempre tu mano supo deshacer el lazo más tenaz de mi tristeza. Frente a tu cada muerte y mi cansancio, frente a la destrucción de tantos sueños, inventemos de nuevo las palabras, otras palabras nuestras, borrosas como el día que despierta, inciertas como cada alegría y su derrota, palabras para decir ahora, que pronuncien mañana. Ya no hay campos de honor que laven las ofensas, solo la infamia riega los campos de la muerte, la sal sobre la nieve. Vuelan a ras de tierra los pájaros y el alma, y la sombra aparece como un manto violeta en tus ojos brillantes. En ellos aprendí el arte de otra guerra, guerra de resistencia, de distancias. Hemos vivido mucho y comprendido mucho, y aunque la historia finja pisar como un zapato que ignorara sus suelas, nadie escucha su ruido. Sin esperar milagros, ligeros de equipaje, pues perdimos los trenes y los años, solo un rumor lejano nos acerca hasta el lugar sin nombre que llamamos futuro.
Con luz de ayer, hoy guiñan las estrellas. En los tiempos oscuros, habla de los tiempos oscuros. Ese es el desafío. Mira también la noche cara a cara. Bueno, voy a la segunda parte. Voy a leer un poema también marino, poca cosa. Sentada en la terraza veo el mar, oigo el mar que parece acercarse, bravío con el viento, llamado por la sombra de las rocas. Rompe en ellas su ilustre cabeza, mientras la tarde cae boca abajo y la noche no llega. En ese momento el mar guarda más luz que el cielo. Detengo mi mirada en una casa triste y blanca, alzada sobre el precipicio. Ya tiene 2 farolas encendidas queriendo iluminarla, pero ella brilla sola todavía, asomada al azul, perdida como un barco en el acantilado, tan poca cosa como yo, asomándome al frío. De los espacios del tiempo, que es la segunda parte de la segunda parte, voy a leer un poema que como rememora recuerdos familiares, se lo voy a dedicar a mis hermanos Mari Carmen y José Manuel, que están por ahí. Se llama Castillo en ruinas. Lleva una cita de Saint John Peirce: habitaré mi nombre. Castillo en ruinas. Ellos me enseñaron la esperanza en tiempos de escasez, frío, braseros, cocinas de carbón, oscura gente. Me enseñaron la esperanza, digo, esa mentira zigzagueante que sabe a vino y almendras, que se esconde y te olvida y te niega y juega a aparecer un día detrás de una neblina borrada. De pronto se deshilan las negras cubiertas del cielo y allí detrás, escondido, hay un rayo dispuesto a caer, como un grito de luz sobre el agua turbia de las decepciones. Y ya está. Después de la negrura amanecía, olor de cafetera y sol tibio. Y había que alegrarse a la hora del desayuno, cuando la mantequilla surge poco a poco, dando vueltas a la rueda verde que mueve la nata y las aspas. Fue fácil. No tenían mucho que dar, por eso nos pusieron la vida como un durazno en la boca. Yo sé lo que es morder una clara mañana de alegría y un trozo de tarde mustia cayendo lentamente sobre el patio. A veces el aire se adensaba misterioso en torno a la mesa camilla o entre los dedos brujos de ella, zurciendo los rotos de las horas o de los calcetines. Vivíamos en una casa grande y vieja, hoy lo sé, pero entonces me parecía un castillo ruidoso, lleno de luz, de pájaros, rincones donde habitó mi nombre. Aún lo contemplo todo, subida en el caballo de madera de cualquier puerta que se prestara a cabalgar. Entonces la magia funcionaba de veras. No fue difícil dejarnos engañar por la esperanza, hasta hoy. Bueno, yo nací en un pueblo que se llama Rute, que estaba lleno de destilerías. Así que un día escribí este poema en recuerdo de aquel aroma que ocupaba las calles cuando se extendía la mata la uva en las aceras para que se secara al sol. Voy a leer un poema que se titula Destilerías. Lleva una cita de Rosario Castellanos: entre el alzarse y el cerrar del párpado.
Era un aire de anís envolviendo la siesta. Un olor suave se estiraba. Perdón. Ya se me está yendo la voz. Era un aire de anís envolviendo la siesta. Un olor suave se estiraba, al igual que en la cera, la mancha parda de la matalaúva. Mustios como otra flor al sol, inquietos, sin embargo, en la puerta de la calle languidecían tus 13 años. Siempre a esa edad, sin saber que se espera algo. De pronto aquellos ojos pasaron, lentamente rozándote con su dulzor mezclado al de la tarde, y una embriaguez de beso te dejó roja en los labios. Por primera vez, el agua ardiente de la vida. Bueno, siempre decimos que el futuro no llega nunca. Y es verdad, nos pasamos la vida esperando el futuro. Pero de pronto un día, con la edad, uno tiene que decir, pues el futuro está aquí, este es el futuro que yo tengo. Y por eso escribí este poemita que se llama El futuro. El futuro está aquí, yo ya lo tengo. Le quité la camisa, el pantalón, sé sus secretos y se me acercan tanto que ya no los distingo de los míos. Esta mañana que soy me esconde sus sorpresas, sin embargo, día a día, cuando ya no lo espero. Bueno, voy a leer de la última parte. Algunos poemas. Antes de terminar, pero ya voy a ir terminando. Camino del peligro. Lleva una cita de Derek Walcott. Al final de esta frase empezará a llover. Como una piedra, como un pez que se deja arrastrar por las aguas, sin volver la mirada, sin divisar la orilla, navego el ancho río del olvido, siguiendo la corriente que me lleva al peligro. No sé cómo termina el desafío y eso añade suspense. Sé que me esperan los rápidos al fondo, la última aventura, el torrente final. He de jugarme el resto en una sola carta. Siento un vértigo frío. Mi historia es como el sueño de un naipe en la baraja. Voy a leer el poema que le da título al libro, Bajo la alfombra. Es que voy a ir terminando porque ya noto que la voz me falla, o sea que lo siento, pero no puedo leer mucho más. Bueno, Bajo la alfombra es el poema que le da título al libro. Metafóricamente utilizo este poema y este título para hablar de cómo vamos guardando dentro de nosotros nuestras miserias como si fuera debajo de una alfombra, o como el polvo que se deposita debajo de una alfombra, o el que está danzando por los pasillos. Bajo la alfombra. Las ruinas se pasean por debajo del techo. Son las moscas. Están como en su casa. Se escabullen también bajo la alfombra si quieres esconderlas. Sin duda son molestas, pero uno acaba acostumbrándose. Con ellas es difícil vivir, pero hay sin ellas. ¿Cómo reconocerse en el espejo? Pensar el cielo azul detrás de las ojeras, el suelo de las horas que amanecen, el vaho en los cristales, la soledad, el paseo, la mancha que me anegó la falda. Las ruinas son así,
Son nuestra sombra a la hora de vivir. Lavo los platos, escribo, leo un poco, oigo la radio y ellas están ahí, siempre acechando. Polvo de los pasillos, compañeras. Por más que lo intentemos, no hay manera de poder prescindir de nuestras ruinas. Como la piel, se adhieren y caen y se renuevan, te persiguen ojos de gato, pasos blandos de gato con uñas escondidas. No hay manera de esquivar su arañazo, decirles buenas noches simplemente y tratar de dormir hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, recordarles que el próximo lunes tendremos ya la última jornada de Versos y Estrellas este verano y que en este caso pues tendremos una jornada pues con dos actos diferentes. Por una parte, una lectura de poesía de una poeta malagueña, Carmen López, y por otra parte un espectáculo más teatral, pero basado en poemas, titulado De la guerra a la luna, y es una selección de textos que tratan del cine, de los sueños, de las utopías, que ha coordinado Marina de Besa, y como digo, pues entonces van a escenificar esos textos. Muchas gracias. Gracias.